Muy buenas tardes, mi nombre es Paul Benalcázar. Soy del curso GR3 y voy a presentar el tema combinación de fuerzas. Metodología. Objetivos. Obtener la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método de paralelogramo y el cálculo directo. Determinar la magnitud y la dirección de la suma de dos fuerzas. Comparar los resultados entre dos diferentes métodos. Comprender los conceptos básicos de fuerza y relación entre fuerza y masa. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Sistema de estudio. ¿Qué es combinación de fuerzas? La combinación de fuerzas es un concepto utilizado en la física para describir la suma vectorial de dos o más fuerzas que actúan sobre un objetivo. Cuando varias fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, su efecto combinado se calcula sumando vectorialmente las magnitudes y direcciones de las fuerzas individuales. La suma vectorial de fuerzas se realiza utilizando las reglas de la geometría vectorial. Cada fuerza se representa por un vector que tiene una magnitud, longitud y una dirección asociadas. Para combinar las fuerzas se suman algebraicamente los componentes correspondientes de los vectores en las direcciones X e Y, o en un sistema de coordenadas tridimensional. El vector resultante de esta suma representa la fuerza resultante o neta que actúa sobre el objeto. La combinación de fuerzas es importante en muchos campos de la física, como la mecánica clásica, la dinámica de fluidos y la estática. Permite determinar cómo varias fuerzas se equilibran o se suman para producir un movimiento o una deformación particular en un sistema físico. Es importante tener en cuenta que las fuerzas pueden actuar de diferentes direcciones y tener diferentes magnitudes, por lo que su combinación puede dar lugar a diferentes resultados, como el equilibrio, el movimiento rectilíneo o el movimiento curvilíneo, dependiendo de las condiciones específicas del sistema. A continuación, materiales que se usaron en el experimento. Se utilizaron los siguientes materiales: 6 varillas de soporte de 30 centímetros, 2 varillas de soporte de 10 centímetros, 2 bases de soporte, 2 doble nuez, un dinamómetro de 1 newton, un dinamómetro de 2 newton, 2 soportes para el dinamómetro, un portapesas de 10 gramos, 3 masas plateadas de 50 gramos, 4 masas plateadas de 10 gramos, una cinta métrica y hilo. Como podemos ver aquí en los ejemplos, son los materiales que hemos utilizado. Pasos, pasos y procedimientos ejecutados durante la práctica. En la primera parte del experimento, formamos un soporte largo con las dos varillas de 30 centímetros y fijamos de forma horizontal a las dos bases de soporte. Como está en el ejemplo, formamos otros dos soportes largos con la varilla de 30 centímetros y atornillamos a la base de soporte de forma vertical. Colocamos los dos doble nuez en la parte superior y de las varillas de soporte, ajustamos las varillas de 10 centímetros a la doble nuez y colocamos los soportes de los dinamómetros en las varillas. Colocamos los dinamómetros en los soportes para dinamómetros, anudamos el portapesas en la mitad del hielo y anudamos los extremos de hilo a cada dinamómetro. Colgamos el hilo con una masa total de 100 gramos. Como podemos ver el ejemplo, aquí podemos ver una masa de 100 gramos sujetada por un hilo que cuelga de un dinamómetro de 1 newton y de un dinamómetro de 2 newtons. En el segundo experimento, colocamos verticalmente las varillas de soporte de 10 centímetros, con los soportes para dinamómetros acoplados sobre la base de soporte y ajustarlas. Para ello, removemos cuidadosamente el montaje del primer experimento y situamos horizontalmente los dinamómetros sobre los soportes y en cerrarlos ajustamos la medida de forma que marquen cero. La parte de los dinamómetros que indica el modelo de la fuerza debe apuntar hacia el centro. Como aquí podemos ver, el dinamómetro de 1 newton y el dinamómetro de 2 newton conectados a sus ojales. Resultados y discusión. En el primer experimento, en la primera parte, ángulos iguales, tuvimos que hacer el tema de ángulos iguales. Colocamos los dobles nuez con los dinamómetros en la misma altura. Podemos ver aquí en ejemplo. Sostenemos un disco graduado de forma que el centro del círculo coincida con el nudo del hilo en la portapesas y que el portapesas se encuentre en la marca de 180 grados. Variamos la distancia y separación de las bases de manera que los ángulos que forman los hilos de cada dinamómetro con el eje vertical sean iguales. Anotamos los valores de los ángulos y las fuerzas que marcan los dinamómetros y repetimos los pasos de 3 y 4 para ángulos de 20 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. Haciendo eso, a los ángulos y fuerzas medidas son el ángulo de 20, 30, 40 y 50. En el ángulo de 20 tenemos que el ángulo 1 salió 20 grados, en el ángulo 2 20 grados y la fuerza 1 salió a 0,78 newton
y la fuerza 2 salió 0,62 newtons. En el ángulo de 30 grados salió, el primer ángulo fue de 31 grados, el segundo fue de 29 grados, en la fuerza 1 fue de 0,4 newtons y en la fuerza 2 fue de 0,75 newtons. En el ángulo de 40 grados nos salió que el ángulo que es 41, en el primer ángulo nos salió que es 41 grados, en el segundo nos salió que es 29,9 grados, y en la fuerza 1 nos salió que es 0,65 newtons y en la fuerza 2 nos salió que es 0,70 newtons. Igualmente, al final, en el ángulo de 50 grados, tenemos que el ángulo 1 salió 51, en el ángulo 2 salió 49 grados, 49,9 grados, en la fuerza 1 salió 0,62 newtons y en la fuerza 2 salió 0,80 newtons. Todo esto lo logramos hacer por el método del polígono para calcular el vector resultante, que sería R es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por coseno del ángulo. Estos son los registros de datos experimentales para ángulos iguales. Es que nos quedaría que R es igual a 0,889 newtons, en R2 es igual a 0,92 newtons, en R3 es igual a 0,61 newtons y en R4 es igual a 1,41 newtons. A continuación, resultados y discusión de la segunda parte de ángulos y diferentes. En esta parte volvemos a colocar el equipo a la posición inicial. Variamos la altura del dinamómetro de 1 newton con el fin de cambiar los ángulos de ángulo 1, manteniendo el otro dinamómetro en la misma posición. Anotamos los valores de la fuerza y ángulos y repetimos los pasos 2 y 3 para ángulos de A1, de ángulo de 1 y de 40 grados, 55 grados, 70 grados, 90 grados y 115 grados. Como podemos ver, en el primer ángulo nos salió que es 40 grados, en el segundo 20 grados, en la fuerza 1 salió 0,42 newtons y en la fuerza 2 nos salió que es 0,62 newtons. Igualmente en el siguiente 55 grados, en el 70 grados, 90 grados, 115 grados nos salió que en el 55 es igual a 15 grados en el primer ángulo. El primer ángulo es 55 grados, en el segundo es 15 grados, en la fuerza 1 es 0,22 newtons, en la fuerza 2 es 0,76 newtons, en el ángulo 1 es 70 grados, en el ángulo 2 es 21 grados y en la fuerza 1 es 0,41 newtons, en la fuerza 2 es 0,96 newtons y en el ángulo de 90 grados, en el primero nos salió 90 grados, en el segundo nos salió 25 grados y en la fuerza 1 nos salió 0,41 newtons, en la fuerza 2 nos salió 0,98 newtons y en el primer ángulo de 115 grados nos salió que en el ángulo 2 es 31 grados, en la fuerza 1 es 0,09 newtons, en la fuerza 2 es 1,9 newtons y listo. En el siguiente fue el resultado de discusión del segundo experimento. En el segundo experimento mantenemos un dinamómetro fijo y movemos el otro dinamómetro. Para esto sostenemos una base y separamos la otra base a lo largo de la varilla horizontal de soporte, como podemos ver en el ejemplo. Anotamos la tabla de las medidas de fuerza de ambos dinamómetros, cada 2 centímetros de separación. Como está en el ejemplo, podemos ver que aquí el registro de fuerzas de acción, reacción y desplazamiento del dinamómetro movible. Por ejemplo, en las mediciones 1 tenemos que la fuerza 1 es a 0,06 newtons, en la fuerza 2 es 0,10 newtons, en los centímetros esto sería 3 centímetros. En las mediciones 2 sería en la fuerza 1 sería 0,2 newtons, en la fuerza 2 sería 0,24 newtons y sería en total de 5 centímetros. En la medición 3 en la fuerza 1 fue 0,35 newtons, en la fuerza 2 sería 0,4 newtons y 7 centímetros. En la medición 4 tenemos que es en la fuerza 1 0,54 newtons, en la fuerza 2 0,6 newtons y 9 centímetros. Y para finalizar, en la medición 5 tenemos que la fuerza 1 es igual a 0,7 newtons, en la fuerza 2 es 0,77 newtons y un total de 11 centímetros. En conclusión, para obtener las fuerzas resultantes de la combinación de dos fuerzas, podemos utilizar dos métodos, el método de paralelogramo y el cálculo directo. Para explicar un poco del método de paralelogramo, estamos diciendo que este método se basa en la geometría vertical y utiliza un paralelogramo construido a partir de dos vectores, de las fuerzas individuales. Siguiendo los siguientes pasos, se puede obtener la fuerza resultante. Podemos hacerlo de estos pasos, dibujar a escala los vectores de las fuerzas individuales desde un punto común, construir un paralelogramo utilizando los vectores como lados, la diagonal del paralelogramo representa la fuerza resultante, medir la magnitud y la dirección de la diagonal para determinar la fuerza resultante. Y tenemos otro procedimiento que sería el cálculo directo, que este método utiliza las magnitudes y direcciones de las fuerzas individuales para obtener la fuerza resultante mediante operaciones matemáticas.
Los pasos a seguir son los siguientes. Descomponer las fuerzas en sus componentes en las direcciones de X e Y o un sistema de coordenadas tridimensional, utilizando trigonometría. La siguiente sería sumar algebraicamente las componentes correspondientes a cada dirección. Y la siguiente sería utilizar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas para obtener la magnitud y la dirección de la fuerza resultante a partir de las componentes sumadas. Eh, en conclusión, podemos decir que ambos métodos son válidos y proporcionan el mismo resultado para la fuerza resultante. La elección del método a utilizar depende de las preferencias del calculador y de información disponible sobre las fuerzas individuales. En resumen, tanto el método paralelogramo como el cálculo directo son herramientas útiles para obtener la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas y su elección dependería de la situación y la preferencia del calculador. Muchas gracias por su atención. Un gusto hablarles del tema y hasta luego.